Bienvenidos al Diplomado para la Enseñanza de la Matemática en Educación Secundaria. Continuando con el módulo 2, la neurodidáctica para la enseñanza de la matemática. Y en esta semana, comunidad temática 4, les presentamos la inteligencia lingüística y el discurso matemático. Y recurrimos, como siempre, a una frase en particular. Y en este caso mencionamos a que nosotros, las y los maestros en matemáticas, tenemos un modo muy estructurado de dar clases. Por ello, un desafío constante debería ser la inserción de nuevas estrategias didácticas en el aula. Deberíamos potenciar los procesos educativos en matemáticas. Debemos pensarlo en función de nuestras y nuestros estudiantes. Debemos lograr que ellos sean los verdaderos protagonistas del proceso educativo en matemáticas. Y es así que, según el investigador Serrano Vladimir, menciona que la comunicación, y específicamente hablando del acto comunicativo que se da en el aula, menciona que la complejidad que representa el acto comunicativo desarrollado en el aula de matemáticas es reflejo de posturas sobre las relaciones que están asociadas a las actividades de clase. En este caso es el contexto, el aula. Y el acto comunicativo orientado al tratamiento de temas matemáticos. Y a esto lo vamos a entender como discurso matemático. Por otro lado, el lenguaje matemático propiamente dicho. Y uno se pregunta, ¿realmente se puede considerar al lenguaje matemático como tal? Y evidentemente lo es así. Reitero, cuando manejamos elementos de la aritmética básica, cuando manejamos elementos del álgebra, elementos de la geometría analítica, elementos de la trigonometría, estos poseen definiciones propias de la matemática. Cuando hablamos, por ejemplo, de la integral definida, hablamos de la derivada parcial, hablamos de elementos como el conjunto de los números irracionales, estos hacen obviamente al lenguaje matemático propio. Es por eso que se menciona que la matemática es considerada un lenguaje para los que conocen su simbología y por ello utilizan sus ideas, conceptos, etc. Es así también que podemos mencionar que existe una estructura para caracterizar cómo se emiten las ideas matemáticas. Desde un factor P1 hasta un factor P2. Y en medio tenemos lo que es el código. Es decir, la primera persona comprende ideas y las transmite. Y el elemento P2 comprende las ideas y existe obviamente una relación bilateral. Ya para fundamentar lo que es el discurso matemático. El discurso matemático en la clase, en el aula, necesariamente debe ser compartida, como mencionamos anteriormente. Debe tener una relación bilateral entre el profesor y los estudiantes. De tal modo que el aula debe estar configurado bajo ese tipo de estrategias didácticas que obviamente tengan que optimizar todo el proceso educativo, ¿no? El profesor no puede ser dueño del discurso. El estudiante tampoco lo puede ser. Tiene que haber una interrelación activa, ¿no? Tanto en las palabras, las acciones y las actitudes para potenciar, decía anteriormente, todo el proceso educativo de la matemática. Podemos mencionar la matriz de Lacombe-Beyer, donde menciona que existen 3 niveles: el matemático, el metamatemático y el perimatemático. Ambos niveles están formados por el nivel verbal y el artificial. Cada una de estas tiene características propias. Ya como un ejemplo en concreto, podemos poner lo que es, por ejemplo, una división polinómica, ¿no? Podemos entender que es un algoritmo que tiene obviamente operaciones auxiliares, ¿no? Para dividir, por ejemplo, un polinomio, debemos analizar el primer elemento del divisor con el dividendo y encontramos el primer factor del cociente. Este algoritmo se va
trabajando sucesivamente hasta encontrar lo que es el resto. Obviamente, si el resto es 0, entonces podemos decir que la división polinómica es exacta. Aquí podemos mencionar que el nivel con el que se ha trabajado en este ejemplo es el nivel matemático y metamatemático.